tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Cárdenas y sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech. Este es el segundo video de nuestra serie de videos sobre Excel para docentes, Excel para profesores, en el que vamos a estar viendo cómo crear un registro de calificaciones súper fácil, bastante básico en realidad, en Excel. ¿De acuerdo? No necesitas tener ningún conocimiento previo, aquí lo vamos a hacer paso a paso y solamente vamos a utilizar herramientas de Excel que son bastante sencillas de utilizar, nada de otro mundo, ¿ok? Antes de empezar, por si aún no lo has visto, el primer video de esta serie es un tutorial de cómo crear un registro de asistencia. Te voy a dejar el link de ese video en la descripción de este y también en una tarjetita, ¿ok? Por si quieres pasar a verlo. Porque ese tutorial junto con este van a complementar el siguiente, que es cómo vamos a hacer un dashboard por estudiante que nos muestre sus asistencias y también sus calificaciones. Así que para el siguiente tutorial va a ser necesario que hayas visto estos dos previos. ¿Ok? Te invito también a que te suscribas al canal y también te unas a nuestro canal de Telegram, que es por ahí donde nosotros solemos publicar y comunicarnos con toda nuestra comunidad. Muy bien, entonces el registro de calificaciones. Cada profesor, cada docente, cada país tiene su propio sistema de registro de calificaciones. Sería bastante improbable que la plantilla que vaya a crear en este tutorial se adapte al 100% a tus necesidades. Así que aquí te voy a enseñar el paso a paso para que tú puedas adaptarlo también a las necesidades de tu salón de clases. Por ejemplo, dentro de todos los tipos de registro de calificaciones que he estado viendo en internet y que me han estado compartiendo también docentes, he podido dividirlos, digamos, en dos, ¿no? Un registro general de calificaciones donde podemos ver aquí un esquema, ¿no es cierto? Tenemos los nombres de los estudiantes y también tenemos sus calificaciones, pero de todos los cursos dentro de una sola hoja. ¿Ok? Vendría a ser una hoja bastante robusta con muchísima información y que estaría registrando todas las notas de todos los cursos para luego sacar un estado dependiendo de cuáles son los requerimientos mínimos para aprobar. ¿No es cierto? Aquí vendría a estar, este alumno tiene tales notas y su estado es aprobado o desaprobado. Por otra parte, existe otro tipo de registro que es el registro por curso. También hay otros como el registro por salón, por aula y también por bimestre, por trimestre, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero estos dos vendrían a ser los que más se suelen utilizar. En este caso, el registro por curso vendría a ser una sola hoja de cálculo para registrar las calificaciones de un solo curso. Y de esta manera podemos llevar un registro de cada estudiante, cuáles son sus notas en un examen 1, en un examen 2, el examen 3, un promedio de prácticas, un promedio de trabajos y también dependiendo de cómo es que el profesor evalúa a sus estudiantes, podría llevar un puntito por asistencia o también por actitud. Bueno, ya depende mucho del tipo de docente y de la manera en que lleva su pedagogía. Y luego, por supuesto, tendríamos un promedio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este tutorial? Vamos a hacer un registro por curso. ¿De acuerdo? Donde vamos a poner exámenes, digamos 3 exámenes por trimestre, un promedio de práctica, un promedio por trabajos y por último tendríamos un promedio general por este curso. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, vamos a abrir Excel rápidamente y vamos a iniciar con un libro en blanco. Como siempre vamos a partir desde cero. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Por supuesto, necesitamos nuestra base de datos con los nombres de los estudiantes. Y para eso, si ustedes no tienen una base de datos como esta, pueden ir al link en la descripción para descargar estos archivos, ¿ok? Estas plantillas. Y si han visto el tutorial anterior, es el registro de asistencia. Aquí tenemos nuestra base de datos, que son nombres un tanto modificados para que nos sirvan de base de datos. Entonces aquí lo vamos a pegarlo un poquito hacia abajo, digamos en la fila 9. ¿De acuerdo? Y lo vamos a pegar solamente con los valores. Ahí está. Listo. ¿Qué más? Para empezar, como ya les mencioné, es un registro por curso. Entonces, lo correcto sería poner acá cuál es el curso o asignatura que estamos evaluando en esta hoja de cálculo. ¿De acuerdo? También podríamos poner, por ejemplo, cuál es el salón, la clase también. Estoy tratando aquí de abarcar todos los sinónimos para que no haya ninguna confusión entre docentes de diferentes países, ¿ok? Entonces tenemos el curso, el salón de clases, incluso podríamos poner también un horario de clases, ¿no es cierto? ¿Cuál es el horario? O también cuál es el turno.
Aquí lo tenemos. Esta es la información, digamos, ultra necesaria que tendríamos que tener para llevar un correcto registro. Ya depende de ti como profesor, como docente, cuál es la información relevante que tú quieres mostrar acá. ¿Ok? Por el momento yo lo voy a dejar así. ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es el aula? ¿Y cuál es el horario? En este caso, hipotéticamente de nuevo, vamos a poner acá que este es un curso, por ejemplo, de trigonometría, ¿no? Por ejemplo. Y el salón, el aula de clase vendría a ser, supongamos que es quinto A. Listo. Esta es información ultra necesaria que sí o sí tenemos que asignar a nuestro registro de calificaciones. Luego vamos a poner por acá el número de orden, no número de orden. Aquí los nombres y apellidos. Algunos profesores también prefieren poner los apellidos primero, luego separarlos por coma y luego viene el nombre. También hay otros que prefieren llevar todos los nombres por separado en cada celda. Eso ya depende de ustedes. Ahora sí, vamos a ver cómo es que vamos a llevar nuestro registro. Y yo te recomiendo que este tutorial me siga los pasos, hagas lo mismo que estoy haciendo y ya después, una vez que hayas completado este registro de ejemplo, ya te tomes el tiempo y la libertad para crear tu propio registro según tus necesidades. ¿De acuerdo? Lo importante es aprender a hacerlo, con qué fórmulas, con qué herramientas de Excel y luego ya lo puedes adaptar. ¿Ok? En este caso voy a seguir muchos comentarios que he estado viendo en YouTube y también en nuestro canal de Telegram que pedían hacer un registro por trimestre. Al parecer, en muchos países de Latinoamérica, el año escolar está dividido en trimestres. Entonces, vamos a poner aquí unas 3 evaluaciones por trimestre, asumiendo que es una mensual, ¿ok? Entonces, pondremos acá, ¿no? Primer examen, segundo examen y tercer examen, ¿de acuerdo? Y todo esto vendría a estar en el primer trimestre. Pero estas no son las únicas notas que vamos a considerar. También vamos a poner un promedio de trabajos, ¿de acuerdo? Y ya depende de ti si quieres poner aquí otras notas a considerar. Por ejemplo, asistencia, por ejemplo, actitud, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí lo voy a dejar con 3 exámenes y trabajos. Y por último, por supuesto, el promedio por trimestre. Aquí está. Listo, entonces todo esto vendría a ser el primer trimestre. Vamos a combinarlo utilizando el botón de combinar y central que vamos a encontrar dentro de la pestaña inicio, ¿ok? Y aquí vamos a poner primer trimestre. Ahí está. Listo. Entonces esto ya nosotros podemos seleccionarlo todo, ¿de acuerdo? Para no estar escribiendo lo mismo una y otra vez. Porque observa que si nosotros seleccionamos todo esto y haciendo un clic en el relleno rápido, es decir, en este cuadradito de la parte inferior derecha, si lo arrastramos hacia la derecha, se va a completar solito, se va a completar automáticamente. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y lo mismo con los exámenes. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. No tenemos que escribir absolutamente nada e incluso nos está corrigiendo, ¿no? Aquí este primer es con minúscula. Lo mismo por acá, vamos a corregirlo, no nos cuesta absolutamente nada. Segundo también lo ponemos en minúscula y acá el tercer también lo ponemos en minúscula, ¿ok? Listo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos básicamente lo que vendría a ser nuestro registro de calificaciones. Y acá vamos a poner, por supuesto, también un promedio final. Un promedio de los promedios. ¿Ok? Vamos a combinar estas dos celdas y vamos a escribir acá promedio en mayúsculas, promedio final. Ahí está. ¿Ves también que sobresale el texto? No se muestra todo. Así que vamos a utilizar la herramienta de ajustar texto, que está justo encima del botoncito de combinar y centrar. ¿Ok? Le damos aquí y ya está. Muy bien, entonces ya prácticamente esto es funcional. Simplemente es cuestión ya de asignar las notas y pues sacar el promedio. ¿Ok? Pero antes vamos a poner un poquito de formatos para luego poner nuestro formato condicional que nos va a ayudar a tener un mayor control sobre las notas de nuestros estudiantes por examen, por promedio, por trimestre, etc. ¿Ok? Muy bien, entonces en primer lugar vamos a utilizar el formato de negrita, algo bastante básico en realidad, que vamos a encontrar dentro de la pestaña inicio en el menú de fuente. Todo esto para, digamos, ver un poquito mejor, para distinguir un poquito mejor lo que estamos viendo dentro de nuestro registro, ¿ok? Negrita acá también, negrita por acá y listo. Ahora vamos a poner todo esto, incluso podríamos hacer un poquito de zoom hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que entre todo, ¿ok? Entonces aquí bajamos hasta
el último nombre y ahora le ponemos todos los bordes. Ahí está. También ponemos un borde exterior grueso y vamos haciendo esto con el borde exterior también por trimestre. ¿De acuerdo? Por trimestre. Seleccionamos todo. Borde exterior. Lo mismo por acá. Borde exterior grueso. Tercer trimestre también lo ponemos con borde exterior grueso y ya está. Y también aquí lo vamos a dividir, ¿ok? Con borde exterior grueso. Ahí está. Aquí también faltó. Ups, vamos a ponerlo también. Borde exterior grueso. Primero todos los bordes y luego borde exterior grueso. Ahí está. Ahora sí, vamos a poner acá la formulita del promedio. Es en realidad una fórmula bastante sencilla, no hay mucha ciencia detrás. Por ejemplo, aquí con Betsy Chávez Angulo vamos a ponerle que el primer examen tuvo 15, en el segundo tuvo 10 y en el tercero se puso las pilas y sacó 19. ¿Ok? En trabajos también le fue bien, sacó un 16, por ejemplo. ¿No es cierto? Y el promedio ya lo tendríamos que estar calculando con esto. ¿Ok? Por si acaso, en Perú las notas van del 0 al 20. Por eso es que estoy utilizando aquí notas mayores a 10. Tengo entendido que en muchos países solamente llegan a 10 o incluso también utilizan letras. ¿Ok? Ya depende de ustedes también adaptar estos criterios. Entonces, el promedio es una fórmula bastante simple. Ponemos el símbolo igual, luego ponemos promedio. ¿Ok? Aquí lo tenemos, lo seleccionamos con doble clic y luego seleccionamos todas estas celdas de la parte izquierda. ¿Ok? Le damos a Enter y listo. Tenemos nuestro promedio de todo esto. Ahora, detengámonos aquí un ratito, porque muchas personas, muchos profesores no van a hacer esto. No van a sacar un promedio de todas estas notas. A veces el primer examen tiene un mayor peso que el segundo o los trabajos tienen un menor peso que todos los exámenes. Para eso ya tendríamos que trabajar con promedios ponderados. ¿Ok? ¿Ok? Incluso también para los trabajos a veces no tienen una nota promedio los trabajos y simplemente es ver si cumplió o no cumplió y de tal modo se suma un punto al promedio. De esta manera nuestro promedio sería solamente de los exámenes, ¿no es cierto? ¿Ok? Ponemos aquí desde hasta la E. Y luego estaríamos sumando el puntito que se ha ganado por trabajos. Si es un puntito, si es 2, si es 0, etc. ¿Ok? Si es 0, por ejemplo, no suma nada al promedio. Y acá también podríamos modificarlo para que solamente se muestre un decimal, ¿no? Y tendríamos que hacerlo con este botoncito que vemos aquí en el menú de número. ¿Ok? Listo. Este criterio de cómo se evalúan ya depende de cada profesor. Yo por el momento lo voy a dejar así, ¿ok? La formulita ya la podemos extender hasta el final, pero quiero que observen también aquí un pequeño problemita. Vamos a arrastrar todo esto hasta el final de las filas y noten que nos sale aquí el error dividido entre 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con promedios y en un promedio se está haciendo una división. En este caso es un promedio de 3 notas, donde si no aparecen las notas, es decir, si no hay ningún dato, se estaría dividiendo entre 0. Por lo tanto, nos mostraría aquí este error, ¿no es cierto? Para corregir esto es súper sencillo, súper fácil también, y vamos a utilizar la fórmula justo aquí antes del promedio. Vamos a escribir si.error, ¿ok? Así de simple. Ponemos si.error, abrimos paréntesis, y al final de nuestra fórmula del promedio, incluyendo la pequeña sumita del final, vamos a poner un punto y coma o una coma dependiendo de tu versión de Excel y entre comillas vamos a dejar un espacio o simplemente no ponemos nada. Simplemente abrimos y cerramos comillas, cerramos también el paréntesis y listo. ¿Ok? Ahora sí, nosotros podemos arrastrar esta formulita hasta el final y nota que este error ha desaparecido, pero la fórmula todavía sigue acá. ¿No es cierto? Esto es simplemente para corregir este error de división entre 0. Y ahora si nosotros ponemos notas por acá, por ejemplo 10, 11, le ponemos aquí 15 y un puntito por trabajos, ya empieza a mostrarse de manera correcta nuestro promedio. ¿Ok? Listo, ya hemos corregido, ya hemos generado un error y ya lo hemos corregido. Entonces vamos a copiar esta misma formulita, ¿ok? Vamos a copiarla y vamos a pegarla en los distintos promedios por trimestre. Y en este caso lo que tenemos que hacer es actualizar nuestras referencias, ¿ok? Porque aquí, como te puedes dar cuenta, nos da el mismo promedio que el primer trimestre porque está evaluando con estos datos. Entonces vamos a actualizar nuestras referencias simplemente seleccionando aquí la fórmula y cambiando las letras de las columnas. Como puedes ver dice C9
es decir que está empezando en la columna C en la fila 9. Así que vamos a pasarla a la columna H, acá, desde la columna H hasta la columna J. ¿Ok? Así de simple. J, listo, y sumamos el puntito de la columna K. Ahí está. Le damos a Enter y listo. Ya está. Vamos a poner unos datos simplemente acá. Para que no esté vacío, ponemos aquí 12 y ponemos acá 0. Listo. Su promedio 0,6. ¿No es cierto? Arrastramos esto hasta el final y ya está. Parece que no pasó nada, pero puedes corroborar que aquí están las notas que ya están con sus referencias de manera correcta. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar nuestra formulita y la vamos a pegar por último acá. ¿Ok? Aquí en el promedio del tercer trimestre, vamos a pegarlo y vamos a actualizar nuevamente nuestras referencias. Empieza en la columna M, vamos a poner acá, empieza en la columna M, termina en la columna O y sumamos el punto de la columna P. ¿Ok? Ponemos acá P, le damos a Enter, listo. Ponemos unos datos para que podamos comprobar que está funcionando. Ponemos aquí 14 y 2 puntitos de trabajo y esto ya lo arrastramos hasta el final. ¿Ok? Lo tenemos aquí listo y ya está. Por último, tendríamos que poner nuestro promedio final, que simplemente es el promedio de los promedios. Y esto también lo hacemos con la misma formulita. Y listo. Todas estas celdas ya tienen la misma fórmula, como puedes observar. Y si, por ejemplo, ponemos por acá las notas, tiene un promedio de 15, promedio de 16 y acá tiene un promedio de 18. Aquí ya podemos ver su promedio final, ¿no es cierto? Vamos a borrar esto porque aquí había una formulita, ¿no es cierto? Aquí una formulita, vamos a corregir esto, que es una pequeña travesura, ¿ok? Aquí lo que estoy haciendo es copiar la fórmula de arriba hacia abajo. De esta manera ya está todo correcto. Muy bien, listo. Ya tenemos completamente funcional nuestro registro de calificaciones. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un formato condicional para que nos ayude a identificar rápidamente las notas aprobatorias y las notas desaprobatorias, ¿de acuerdo? Y eso solamente lo vamos a aplicar a los promedios. Esto en realidad ya depende de ti. Si quieres puedes poner a todas las notas, incluyendo tal vez a los trabajos, si es que evalúas a los trabajos del 0 al 20 o con el sistema de calificaciones que tú manejes en tu país, 0 al 10, 0 al 20, 0 al 100. En este caso solamente estoy poniendo una nota de 1 punto o 2 puntos por trabajos, así que no lo vamos a incluir. Para este caso en particular solamente vamos a coger los promedios, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajar un poquito para seleccionar todas las notas y seleccionamos el promedio del primer trimestre. Luego vamos al promedio del segundo trimestre y también lo vamos a seleccionar. Vamos a presionar la tecla Control y seleccionamos este rango también. Y por último, manteniendo presionada la tecla Control, seleccionamos el promedio y el promedio final, ¿ok? Ya que están contiguos. Ahora nos vamos al formato condicional y vamos aquí a la primera regla, reglas para resaltar celdas, y vamos a crear aquí una nueva regla. ¿Por qué? Vamos a utilizar la regla de que sea mayor o igual que, ¿ok? Mayor o igual que, y en este caso para Perú, cuando yo estaba en el colegio, la nota mínima era 11. Entonces todas las notas que sean iguales o mayores a 11 van a estar de un color. Vamos a poner aquí el formato, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar aquí en la pestaña de relleno, vamos a ponerle un color verde, ¿ok? Y listo, a la fuente tal vez lo podemos poner en negrita también, y eso le damos a aceptar. ¿Ok? De esta manera. Le damos a aceptar nuevamente y listo. Ya tenemos aquí las notas aprobatorias. Tal vez está un poquito fuerte, ¿no es cierto? Podemos modificar este formato aquí en la opción de administrar reglas y aquí vamos a seleccionarla y editar regla. Y aquí en el formato vamos a cambiarle, el relleno vamos a ponerle un poco más opaco y la fuente que no esté en negrita, simplemente normal. ¿Ok? Le damos a aceptar, aceptar, aceptar y listo. Ahí está mejor. Ahora vamos a hacer lo mismo para las notas desaprobatorias. De nuevo seleccionamos nuestros rangos, presionamos la tecla Control para seleccionar otros rangos que no están contiguos y vamos aquí a formato condicional, reglas para resaltar celdas y en este caso sí, no necesitamos el menor igual que, simplemente el menor que. ¿Ok? Seleccionamos aquí esto y vamos a poner acá las notas que sean menores a 11, simplemente que se pongan de color rojo claro con texto rojo oscuro. ¿Ok? El primero. Le damos a aceptar y tal como puedes observar, aquí tenemos dos notas desaprobatorias. Listo. Ahora, si tú quieres que las notas o las celdas que están vacías o que contengan ceros
no se les aplique el formato condicional, tenemos que agregar una nueva regla. Así que vamos a seleccionar nuevamente todo nuestro rango, ¿ok? Nos vamos a formato condicional, vamos a crear una nueva regla y vamos a seleccionar la segunda opción, ¿ok? Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y aquí vamos a seleccionar celdas en blanco, ¿de acuerdo? Así no vamos a tocar nada más, le damos a aceptar, no va a pasar nada, pero ahí mismo nos vamos a formato condicional, administrar reglas y ahora sí, en este menú vamos a seleccionar detener si es verdad, ¿ok? Activamos esta casilla, le damos a aceptar y listo, ya está. Vamos a comprobar, vamos a poner aquí alguien que tiene de promedio 11, ¿de acuerdo? Aquí, listo, nota probatoria. Alguien que tiene mal promedio, por ejemplo, ahí está, ¿ok? Así es como nosotros vamos a gestionar nuestras notas. Ya el resto vendría a ser pues estilizar un poquito esto, tal vez dividir aquí, ¿no? El primer trimestre de un color, por ejemplo el segundo trimestre de otro color y bueno, ya depende mucho de tu estilo de trabajo. Básicamente esto ya es opcional, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, promedio final, vamos a ponerle de un color gris, por ejemplo, y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Listo, eso vendría a ser todo. En el próximo video nosotros vamos a hacer un dashboard donde ya no vamos a trabajar con estas tablitas bastante simples, sino que vamos a utilizar tanto el registro de asistencia como este registro de calificaciones para combinar y cruzar la información y crear un dashboard donde podemos ver por alumno cuáles son sus calificaciones, por curso, cuál es su nivel de asistencia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Así que no olvides suscribirte, unirte a nuestro canal de Telegram para que estés enterado de cuándo vamos a subir esos videos. Y recuerda que este documento lo puedes descargar gratis en el link que te dejo en la descripción. ¿De acuerdo? Por mí eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima.